Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético, que para este tercer trimestre del 2023 lleva por nombre Efesios. Y para esta semana, la número 4 del trimestre, vamos a estar estudiando la lección que lleva por título ¿Cómo nos rescata Dios? Nos vamos a sentar el sábado 22 de julio con nuestra clase, con nuestra familia o a solas con Dios a repasarla, guiados por las revelaciones que el Señor le manifestó a su mensajera Elena de White. Antes de entrar al repaso, vamos a pedir la dirección de Dios. Te invito para que oremos. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por esta lección que nos mostró esta semana todos los esfuerzos que tú has realizado para rescatarnos, para salvarnos. A continuación nos conectamos para repasar la lección, guiados por el Espíritu de profecía. En tus manos, Señor, dejamos este repaso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? ¿Preparados? Vámonos entonces a la lección del sábado que trae consigo la introducción. El sábado 15 de julio, el sábado nos trae como siempre la introducción y con ella encontramos el versículo de memoria. Efesios 2, 4 y 5 para esta semana. Aunque ustedes saben muy bien que la lección toda la semana lo que hace es desilvanar, sacar hilito por hilito Efesios 2 del 1 al 10. Pero extrayendo de ahí tenemos el versículo de memoria en estos dos textos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, 4 y 5. Vamos a conectar con el énfasis de la semana. Los tres énfasis de la semana que manejó la lección nos dice primeramente que Efesios es visto desde el enfoque del rescate de Cristo a su humanidad caída. En Efesios encontramos un contexto del rescate impresionante. Mira el segundo énfasis para esta semana. El segundo énfasis nos habla acerca de todos los esfuerzos escatimados por Dios para salvar a su mundo caído. Dios no dejó por fuera nada, ningún detalle para salvar al hombre se le escapó. Eso lo vimos en esta semana, un énfasis muy fuerte. Tercer énfasis. El tercer énfasis nos dice que no somos simples espectadores del rescate de las almas, sino que también somos testigos principales del rescate de nuestra alma. No solamente estamos viendo conversiones en los demás. ¿Quién es el principal testigo de nuestra propia conversión? Nosotros mismos. Tú, yo, somos los principales testigos. Otro énfasis que la lección manejó esta semana. ¿Quieres ver lo que nos dice el Espíritu de profecía para la introducción del sábado? A continuación está este texto inspirado. En Alza tus ojos, que es una vespertina, en la página 375 se nos dice: oh Jesús precioso, amoroso, longánime, benigno, cuánto te adora mi alma, que un alma pobre, indigna, contaminada por el pecado, pueda estar de pie delante del Dios Santo, perfecta en justicia. Solo lo debemos a quien es nuestro sustituto y garantía. Maravíllense los cielos y asómbrese la tierra, que la raza caída sea objeto de su infinito amor y gozo. El Creador se regocija por ellos con cánticos celestiales, mientras el hombre que fuera contaminado por el pecado ha venido a ser limpio por la justicia de Cristo, para presentarse ante el Padre libre de mácula pecaminosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No, después de este párrafo queda uno totalmente impregnado por la gracia de Dios. Y es solo la introducción. El Espíritu de profecía nos va a seguir sorprendiendo en los días que a continuación tenemos por delante. Vamos así entonces directamente a la lección del domingo. El domingo 16 de julio se titula En otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Qué título para recordarnos un pasado tan terrible. Pero es eso, pasado. Aquí están los puntos claves. El primer punto clave nos dice el relato del propio Pablo a los efesios sobre su conversión. ¿No les pareció emocionante cuando Pablo le empieza a relatar a los efesios ya él con su propia boca cómo fue que se convirtió y el impacto que significó para él el haber sido llamado por el mismo Jesús? Tremendo este punto clave en la lección del domingo.
El segundo punto clave nos dice que antes de conocer al Señor hay muerte total. Por eso es que nos dice que antes estábamos muertos, pero tú y yo conocemos al Señor. Nosotros lo hemos conocido, hemos pasado de muerte a vida. Mucho cuidado porque no somos muertos espirituales. Nosotros hemos nacido para el Señor. Tercer punto clave. La corriente de este mundo, entre comillas, domina muchas mentes dentro del pueblo de Dios. La corriente de este mundo. Me llamó mucho, subrayé en el folleto, subrayé en la lección esa expresión, la corriente de este mundo. Tiene inundadas a muchas mentes, sobre todo en la iglesia contemporánea. En el tiempo de los Efesios existía, por supuesto, pero qué tristeza que no sea la percepción espiritual de la semana pasada, sino la corriente de este mundo. Agarrémonos porque la sierva del Señor, a continuación, por medio del espíritu de profecía, habla de una manera contundente. El conflicto de los siglos tenía que ser este libro. Página 490 nos dice: el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo, continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. La reprensión del pecado tocan a la conciencia. Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si éste fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Mucho cuidado cuando alguien trata de señalar y de guiarnos hacia la senda correcta, pero la corriente de este mundo a nosotros hasta nos lleva a hacer guerra, levantar confusión y rebelión contra los que nos hacen este llamado. Vamos directamente a la lección del lunes. El lunes 17 de julio, la lección lleva por nombre En otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Mucho cuidado porque los puntos claves tienen un peso teológico muy rico, pero que al mismo tiempo nos dejan en evidencia muchas realidades para nuestra vida espiritual. El primer punto clave nos dice que no solo las fuerzas dominan, no solo las fuerzas de este mundo, las externas, dominan al Hijo de Dios, sino también las internas. ¿Alguna vez has escuchado la concupiscencia? Esa palabra, ¿cierto? Con lo que nacemos, esa tendencia innata, pero el Señor llegó para romper con esas tendencias. Punto clave número 2. Hijos de ira por naturaleza, entre comillas. ¿Qué es lo que quiere decir? Deseos pecaminosos innatos. A eso se le llama a hijos de la ira por naturaleza. Nosotros somos concebidos en pecado, pero vuelvo a repetir, y la lección la repite, y es una realidad que las Sagradas Escrituras nos proyectan. El Señor llegó para romper con eso que nos ataba. El tercer punto clave está todavía mucho más directo. El tercer punto clave para la lección del lunes nos dice que los hijos de Dios éramos, es decir, ya no somos, ya ese viejo hombre no puede dominarnos. Tú no estás muerto espiritualmente, una vez lo estuviste. No permitas que Satanás te venda esa idea. Sí, estamos en el camino, estamos flaqueando, estamos sujetos a tendencias, pero vamos caminando hacia adelante, porque es una lucha y es una guerra, es una batalla de la fe. Pero tienen que haber avances, tienen que haber triunfos y victorias, porque el Señor nos ha prometido todo eso. Si no, convenzámonos de una manera mucho más específica y enfática con el espíritu de profecía en el texto inspirado a continuación. En los lugares celestiales, en la página 284, el espíritu de profecía nos dice: el Señor Jesús está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás se detiene para mirarlas como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Uy, tremendo. Son para él un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios contemplan con asombro y gozo cómo hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios.
El don de su Espíritu Santo, rico, completo y abundante, ha de ser para su iglesia como un muro de fuego que la circunde, contra el cual no prevalezcan las potencias del infierno. Tú estás dimensionando el peso del párrafo que acabamos de leer en estos momentos. Reproduce por favor, reproduce unos segunditos. Léelo de nuevo. Páusalo, ve de manera lenta, medítalo, porque de verdad que es demasiado grandioso. Cómo el mismo mal se sorprende de cómo el poder de Dios puede transformar a los hijos de la ira por naturaleza. Avanzamos en este emocionante repaso. El martes 18 de julio, el título de la lección es grandioso, es espectacular, lleno de mucha esperanza. Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. 3 cosas. Mira cómo las explica el apóstol Pablo a los Efesios y mira cómo llegan directo a nosotros con ayuda de la lección de escuela sabática y guiados por el espíritu de profecía. Hemos recopilado los 3 puntos claves de este día. Los 3 puntos claves de la lección del martes nos dice: las nuevas realidades son esperanza para el creyente. Claro, el camino que el Señor Jesús nos abrió ahora son una esperanza para el que se siente muerto espiritualmente. Por favor, no dejemos de leer un solo día, no dejemos de estudiar una sola línea de la lección de Efesios. Punto clave número 2. Cristo dominó todos los poderes espirituales que gobernaron a este mundo. Todos. Ninguno es superior a Él. Es que la música tiene un poder, no es superior al Señor Jesús. Es que el sexo y la perversión, ese poder no es superior al Señor Jesús. Es que las falacias, la filosofía, el humanismo, la influencia, la presión social, nada de eso es superior al poder. Todos los poderes de los gobiernos del mundo son considerados como nada delante del poder de Dios. Repítelo y repítetelo todos los días hasta que tu mente y el espíritu así lo entiendan y lo experimenten. Tercer punto clave. Somos resucitados, ascendidos y exaltados junto con Cristo. ¿Pero cómo entendemos esto? El espíritu de profecía nos lo ayuda a comprender mejor. La educación, tenía que ser ese libro. Página 308 nos dice: ¿por qué se permitió que el gran conflicto se prolongara por tantos siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás al comienzo mismo de su rebelión? Para que el universo se convenciera de la justicia de Dios en su trato con el mal, para que el pecado recibiese condenación eterna. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca podrá agotar, maravillas que los ángeles desearían escrutar. De todos los seres creados, solo los redimidos han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado. Han trabajado con Cristo y, cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio acerca de la ciencia de la redención, algo que sea de valor para los seres no caídos? Aún ahora es dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero aprovechar para que no te pierdas la serie sobre la vida extraterrestre que tenemos publicada en nuestro catálogo, en nuestra lista de reproducción de nuestro ministerio en podcast de la historia profética del mundo, porque ahí hablamos de los mundos no caídos, de los otros mundos, de la verdadera vida extraterrestre y cómo esos seres, como lo está diciendo este párrafo del espíritu de profecía, se van a deleitar escuchándonos a nosotros, cómo fue la experiencia de la redención una vez estando caídos, porque ellos no estuvieron caídos. Entonces, ¿cómo vamos a saber de la resurrección, de la exaltación, de la ascensión con Cristo Jesús si no lo hemos experimentado? Va a haber una generación, una legión vasta de redimidos que sí tendrán una historia diferente que contar en todo el universo. Lección del miércoles. El miércoles 19 de julio la lección lleva por nombre: ahora bendecidos para siempre
en la gracia. Los 3 puntos claves a continuación nos ayudan a entender mucho lo que la lección nos enseñó en este día. Primer punto clave, el plan de Dios se extiende para siempre hacia el futuro. Si te das cuenta, no quedaba solamente en su nacimiento. El Señor debía tener una vida ejemplar, una crucifixión en la cruz, un sacrificio, una resurrección, una ascensión, una exaltación, una intercesión, una segunda venida, un juicio investigador. Es un plan completo que se extiende por toda la eternidad. Segundo punto clave, la gracia es infinita, pero aunque es infinita, se puede rechazar. La gracia está desbordada para ti, pero tú pones el límite. Y a pesar de que es ilimitada, pero mira cómo funciona el libre albedrío, tú la puedes rechazar y morir sin gracia. Tercer punto clave. El tercer punto clave nos habla acerca del tema de estudio sin fin por la eternidad. ¿Sabes cuál va a ser ese tema que nunca vamos a dejar de estudiar? Y eso nos lo habló la lección, el amor de Dios. Y su amor es tan grande que nos dejó un profeta para los últimos días. La mensajera del Señor, Elena de White, a continuación se une a la lección del miércoles y mira lo que tiene que decirnos, inspirada por el Espíritu de Dios. El Camino a Cristo, el mejor libro que hay en la tierra después de la Biblia sobre la justificación por la fe, nos dice lo siguiente en la página 68. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Yo no voy a explicar nada de este párrafo porque creo que ocurriría lo que pasa cuando hervimos las verduras. Pierden sus propiedades. El texto nos lo dice por sí solo. Los invito para que me acompañen, para que nos acompañemos todos en la conclusión. Llega el declive de la lección en la semana en el día jueves. El jueves 20 de julio la lección se titula Ahora salvados por Dios. Mira que los días anteriores traían unos títulos bastante sugestivos y que daban como miedo, ¿cierto? Pero el jueves esto se prende de esperanza. Ahora somos salvados por el Señor. Los puntos claves nos llenan más de esperanza todavía. La situación espiritual de Efesios al inicio de la carta es deplorable. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la lección este jueves nos lo dijo. Y también cuando la lección empezó en el trimestre, Pablo arranca con una iglesia muerta, con una iglesia que espiritualmente está caída, con una iglesia que está inerte. Pero él ¿a dónde lo lleva? No a los sermones, no a los regaños, los acerca al plan de salvación, a la gracia, a restaurar esa relación salvadora con el Señor, sin demeritar las normas, porque él llama la atención a todo eso, a las normativas, pero entre la forma y la esencia, primero restauremos la esencia, sin dejar por fuera la forma, porque el Señor también las reveló. Siguiente punto clave. Dios le presenta a una iglesia muerta todo un plan para vivir. Ahora yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo sí me di cuenta. Yo sé que ustedes también. La epístola a los Efesios bien podría caer directamente y concordar con una epístola que se le está escribiendo a la congregación donde tú asistes y a la congregación donde yo asisto. ¿No han sentido eso? Por supuesto. Las lecciones para los Efesios están más vivas que nunca, pero también su llamado y la invitación a la experiencia que debemos todos tener. Tercer punto clave. Cerramos la lección del jueves con el punto clave que nos dice: la salvación de los creyentes es una obra divina, no se inicia en nosotros. Nosotros queremos hacer, queremos mostrarnos, queremos decir, queremos juzgar, queremos señalar con nuestras propias fuerzas. No, tenemos que llevar a la iglesia a un encuentro con Dios. Punto clave. Llevemos a la iglesia a un encuentro con Dios. Cuando la iglesia, el alma, todo lo que el espíritu de profecía nos ha dicho, entonces viviremos. Mira, y hablando de espíritu de profecía, porque estamos siendo guiados por el don profético, mira lo que nos tiene que decir a continuación la pluma inspirada. En el matinal Exaltada Jesús, en la página 291, la mensajera del Señor inspirada por el Espíritu Santo escribió: tal es la gracia de Dios y tal el amor con el cual nos ha amado, aun cuando estábamos muertos en transgresiones y pecados, enemigos en nuestras mentes a causa de las obras impías,
esclavos de diversas pasiones y placeres y apetitos pervertidos, siervos del pecado y de Satanás. Cuán profundo es el amor manifestado por Cristo al transformarse en la propiciación de nuestros pecados. Mediante la ministración del Espíritu Santo, las almas son guiadas a encontrar el perdón de los pecados. La pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se la presenta en la palabra de Dios, poseen un mayor poder para reformar y transformar el carácter que todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados y crímenes de los hombres con sus seguros resultados. Una mirada resuelta al Salvador levantado sobre la cruz hará más para purificar la mente y el corazón de toda impureza de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil. Vuelvo y lo repito y no me cansaré. Esto no es de humanismo, esto no es de corrientes, esto no es de filosofía, esto es espiritual. Llegamos así entonces a la conclusión del día viernes. El viernes 21 de julio, en la sección para estudiar y meditar, hacemos nuevamente la tradicional recopilación del énfasis que se proyectó desde el sábado, cómo se fueron manejando durante la semana y cómo ahora ellas se condensan en la conclusión del viernes. La historia completa de la redención detrás de la epístola de los Efesios. ¡Wow! La carta a los Efesios, el trasfondo, la historia que hay detrás de ella, es todo el plan de la salvación. ¿Cierto que no habíamos visto Efesios así? ¿Cierto que habíamos visto que era una carta ahí a unos hermanos todos desobedientes? Y resulta que la carta nos está confrontando a nosotros. Qué grandioso es el estudio de la lección de la escuela sabática, porque su centro es el estudio de la Biblia. La historia de los Efesios es nuestra misma historia, lo estamos viendo cada vez más, lo que se experimentó con ellos y en lo que ellos cayeron y la forma como fueron llamados es la misma experiencia nuestra en la iglesia contemporánea. El recordatorio frecuente de Pablo hacia la vida pasada en comparación a la nueva. Y denle con la vida pasada y antes, y éramos, y estábamos, cuando fuimos, y fuimos así. Y denle con recordarnos. ¿Por qué? Porque Pablo está haciendo un llamado, no a que miremos cómo estábamos, sino quién nos sacó de esa condición. Llegamos a una sección en el cierre que a mucha gente le gusta. Recibo muchos comentarios en nuestras listas de difusión y también en el canal de YouTube de las lecturas recomendadas. Sí, ellas son un gran aliento, ellas nos llevan al Señor, nos llevan a la Escritura. Y hay 2 lecturas en cada cierre del repaso que nos ayudan a fortalecer y a condensar más las enseñanzas. Aquí están las 2 lecturas del Espíritu de Profecía recomendadas para esta semana. La primera lectura recomendada se encuentra en Testimonios para los Ministros. Mucha atención en la sección o en el subtítulo La Vida Victoriosa, que va de las páginas 516 a la 520. Y la segunda lectura se encuentra en el matinal Mi Vida Hoy, que fue la vespertina del año 2015. Me acuerdo porque fue mi primer año de casado y la estudiábamos con mi esposa. Siempre hemos estudiado las vespertinas en los cultos vespertinos. Mi Vida Hoy, en el 6 de abril, titulada La Gracia y la Ley de la Mano, en la página 104. Y de la primera lectura recomendada extraje este parrafito. Míralo a continuación. Dios está esperando para conferir la bendición del perdón, la remisión de la iniquidad y los dones de la justicia a todos los que crean en su amor y acepten la salvación que Él ofrece. Cristo está dispuesto a decir al pecador arrepentido: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. La sangre de Jesucristo es el argumento elocuente que habla en favor de los pecadores. Esta sangre limpia de todo pecado. Amén, aleluya, así sea. Qué cosa más hermosa. Cuando yo recopilo estas cosas y estoy preparando con mucho cariño este repaso para todos ustedes, de verdad que yo soy gratamente impactado y cada vez más sensible a ese amor infinito del Señor que tuvo por mí y que también tiene por ti y por todos nosotros. Dejémonos reformar, dejémonos restaurar y no seamos nosotros el obstáculo. Siguiente párrafo, el segundo. La gracia de Dios y la ley de su reino están en perfecta armonía, marchan de la mano. Su gracia nos permite acercarnos a Él por fe. Al recibirla y dejar que obre en nuestras vidas, damos testimonios de la validez de la ley
la exaltamos y engrandecemos al poner en práctica sus vitales principios. ¿Te acuerdas cuando te hablaba de la esencia de la forma? Ninguna de las dos cosas son importantes. Para que haya reforma debe haber reavivamiento, y no puede haber reavivamiento si no hay una reforma. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cómo se sienten? Fortalecidos, ¿cierto? Ahora la tenemos más clara, ahora hay muchos más elementos. Yo te hago un llamado para que no descuidemos nuestro estudio bíblico personal. La lección es una herramienta, es un taller, es una guía para la Biblia. Y el espíritu de profecía, una luz adicional que completa todo este paquete que el Señor nos ha dado para que nos acerquemos más a Él. Pues bien, con esta lluviecita que ha estado cayendo durante toda esta grabación, los invito para que nos acerquemos al Señor en agradecimiento y alabanza en esta oración. Oremos. Señor, estamos impactados, perplejos, porque el espíritu de profecía que reviste nuestra lección, guiados por Él, de verdad que nos alienta mucho, nos acerca más a ti y nos convence cada vez más que tu amor infinito manifestado a los efesios puede hacer resucitar a cualquier muerto espiritual, del cual yo soy el primero. Señor, reavívanos y devuélvenos a la vida, tú que tienes el poder. En el nombre de Jesús, amén. Nos despedimos así una vez más, invitándolos al próximo repaso en la grabación de Cristian Díaz, en la producción audiovisual de Mike Vanegas y en el relato de la lección Álvaro de la Cruz. Les deseamos a todos ustedes un feliz día.